Hola queridos amigos, un gran saludo, les habla Alex Corcías. Estamos en un día más de esta situación, de esta guerra que se puso sobre nosotros. Y lo tratamos de llevar de la mejor manera, tratamos de hacer nuestro trabajo, tratamos de cumplir nuestro papel, tratamos de entender que esta guerra se libra en el frente de batalla, en el frente físico y también en el frente espiritual. Y cada uno de nosotros tiene la función y la responsabilidad de actuar en ese frente espiritual, de hacer lo que tenemos que hacer, de atacar en nuestro frente y eliminar al enemigo en nuestro frente, que es el frente espiritual, el frente interno, el frente que cada uno de nosotros ataca en su trabajo interno, en la forma que domina sus pensamientos, su mundo interior. En el video pasado tocamos el tema del miedo y citamos la fuente del Rambam Maimónides en todo el tema que habla sobre las guerras, cómo es la actitud y cómo es la forma que uno tiene que enfrentarse a la guerra para no tener miedo, porque quien va a la guerra y tiene miedo en su corazón y su corazón está débil, esa persona está transgrediendo un precepto de la Torá. Quiere decir que a la hora de enfrentarse a la guerra hay que ir con todo, con toda la fuerza. Y dice el Rambam que la manera de lograr esto es anular del corazón cualquier pensamiento y cualquier distracción, incluso pensar sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu esposa, tus hijos, es indebido. ¿Por qué? Porque a la hora de enfrentar a un enemigo, que ese enemigo viene a matarte, enemigo viene a deshacerse de ti y a aniquilarte, tú no puedes distraerte ni un solo segundo porque ese segundo te puede costar la vida. Por lo tanto, un guerrero valiente, un guerrero adecuado, un guerrero asertivo debe tener el 100% de su concentración, de su intención, de su corazón, de su mente y de todas sus neuronas y de todo su pensamiento en la guerra y en hacer su trabajo dentro de la guerra. Eso lo mencionamos a modo de introducción. Y después hablamos acerca de lo que es el trabajo interno que cada uno de nosotros hace y del enemigo que nosotros enfrentamos. Porque nosotros no vamos a tener al enemigo como lo tienen los soldados, que tienen a esos enemigos allí enfrente. Y aprovecho la oportunidad para desear a todos nuestros soldados el mayor de los éxitos, la mayor victoria en todo lo que hagan, que Dios bendito los cuide, los regrese sanos y salvos a cada uno a sus hogares, con salud, con alegría, y que esto sea la Geulá, Shelema y total, la pronta redención de toda Israel. Amén. Sigo. Nosotros no tenemos ese enemigo enfrente físicamente que nos va a atacar, pero sí tenemos al enemigo interno. Y ese enemigo interno es nuestro propio miedo, nuestro propio temor. Ese temor a que todo se empeore, ese temor a que me pase algo, ese temor a que no logremos vencer, ese temor a que Dios se haya olvidado de nosotros y que no esté acompañándonos en esta difícil situación, ese miedo es nuestro enemigo. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo nosotros hacemos para entrar a esa guerra interior, esa guerra interna y vencer a este enemigo? Para ello, citamos una herramienta práctica que menciona el libro Nefesh Haim. Este es un libro escrito hace poco menos de 200 años en la ciudad de Volojin por el famoso rabino Haim Mil Volojin, el rabino Haim de la ciudad de Volojin. Este Rosh Yeshiva importante escribió en su libro diferentes temas muy profundos describiendo toda la creación. En ese libro se habla desde cómo funciona la naturaleza en su plano espiritual hasta cómo funciona el ser humano en todos sus sentidos y cómo es la interacción que tiene el hombre con el mundo a través de su rezo, a través de su estudio de Torah y cómo todo eso funciona de una forma armónica con la voluntad del Creador. Toda esa explicación profundísima del mundo la tiene este libro Nefesh Haim. Y en uno de sus capítulos, en la tercera parte del libro, en el capítulo 12, él cita toda una actividad, todo un ejercicio que realmente es una estrategia emocional, es una estrategia de inteligencia emocional y es una inteligencia de fortalecimiento interno que nosotros vamos a aplicar aquí y que yo se los voy a facilitar en un momentico. Dice el rabino Jaime Volojin allí que una persona tiene que aplicar lo que dice nuestra Torah. Nuestra Sagrada Torah dice que Ein od mi levado, Hatá oreta ladat, Shadonai hu Elohim en mi lado, Akadosh Baruj Hu, no hay más nada que Él. Él es todo. Él es lo único que existe. Y esto fue algo que nosotros nos enseñaron. Hatá oreta ladat, a ti se te mostró, se te enseñó este conocimiento, se te enseñó esta sabiduría. Tú, Israel, tienes el contacto, tienes la sabiduría y tienes el conocimiento de que Dios es uno, de que todo el mundo funciona a través de la fuerza y la voluntad de Dios bendito.
Por lo tanto, en tu cabeza tiene que estar esa idea, en tu mente tiene que vivir esa idea de que Einot mi levado, que no existe nada fuera de él. Y explicamos también que hoy en día la mecánica y la física cuántica muestran de que toda la creación, de que toda la materia, de que todo el universo está conformado de un solo elemento, del mismo elemento en todas sus expresiones y en todas sus manifestaciones diferentes. Al fondo, cuando llegas a analizar en lo más profundo de ese átomo, es esa misma energía, porque todo al final de cuentas es energía. Y yo no estoy diciendo que Dios sea energía, porque no quiero limitar a Dios al concepto de energía que nosotros podemos captar. Pero lo que sí quiero decir es que nosotros ya vemos, y la ciencia nos ayuda a mirar, que toda la creación completa está compuesta de lo mismo, y tiene el mismo sello y la misma firma en todo. Y eso es una maravilla, eso es una belleza. Entonces, ¿qué hace una persona para lograr vencer el miedo? Vamos a estudiar hoy lo que es este Mahamar, este ensayo del rabino Jaime Volozhin en el libro Nefesh HaChaim, en el capítulo 3, en la parte 12 de ese capítulo. Y él dice lo siguiente: yo esto que voy a leer ahora, se los voy a leer, pero también se los voy a colocar acá debajo en la descripción de este video, un enlace para que puedan descargar este formato, en un formato que pueden guardar en su teléfono, que pueden imprimirlo y puedan enmarcarlo, y que además está en hebreo y también está en español. Entonces está el texto original en hebreo y también en español para que ustedes lo puedan utilizar, para que lo puedan también compartir y para que puedan repetir, porque les digo una cosa, como todos los ejercicios, lo que no se repite no crece. Si tú no repites un ejercicio, quieres fortalecer tus músculos, no puedes hacer ejercicio un solo día y después echarte a dormir e irte a la playa. Tienes que hacer un trabajo constante, tienes que hacer repeticiones, tienes que ir día con día y volver y repetir el mismo ejercicio. Y esa es la manera de fortalecer los músculos. Cuando hay una resistencia, cuando hay algo que te pone esa resistencia y tú la logras vencer y sobreponerte a ella, pero además hay repetición, además puedes volver a hacerlo cada vez. En el mundo espiritual pasa lo mismo. Si tú quieres crecer espiritualmente, si tú quieres ser una persona con más bitajón, más seguridad, más confianza, más serenidad, una vida más firme y realmente sentirte blindado emocionalmente, es algo que vas a tener que practicar, que vas a tener que repetirlo. Entonces, este texto que yo te voy a regalar hoy, con esta dinámica que vamos a hacer, es un ejercicio que tú puedes llevar a cabo todos los días, y cuantas más veces lo hagas, más te va a quedar claro y más lo vas a poder vivir, lo vas a poder sentir, lo vas a tener como algo tuyo, no como una teoría abstracta que tú tienes así, bueno, en el plano teórico, no, va a ser algo que tú vives, algo que tú sientes y forma parte de tu realidad. Lo voy a leer y lo tengo aquí en mi pantalla. Dice el texto en hebreo y lo voy a leer completo. ובאמת הוא עניין גדול וסגולה נפלאה להסר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שום רושם כלל. כשאדם קובע בליבו לאמור הלא השם הוא האלוהים האמיתי ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם וכל העולמות כלל והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו, ומבטל בליבו ביטול גמור, והינו משגיח כלל על שום כוח ורצון בעולם, ומשעבד ומדבק תואר מחשבתו רק לאדון היחיד ברוך הוא. כן יספיק הוא יתברך בידו, שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם, שלא יוכלו לפעול בו שום בו דבר כלל. וגם יגזור עומר ויקום לו לפעול עניינים וניסים נפלאים, היפוך סידור כוחות הטבעיים, כיוון שמשעבד ומדבק תואר אמונתו לבבו, תואר אמונת לבבו, באמת בלטימות רק לא יתברך לבד, ואצלו יתברך הכל שווה כל רגע, לפעול בסידור הטבע שקבע, o היפוך סידור הטבע. Acabo de leerlo en hebreo y el que lo entendió, y aquí les va ahora en español. Cada palabra espectacular, maravillosa, cada palabra está colocada allí con mucha precisión y realmente expresa todo el poder de esta idea. Y dice lo siguiente: y en realidad es un asunto grande y un consejo maravilloso para que una persona pueda sacar y anular todos los juicios y todas las voluntades externas, de modo que éstas no puedan dominarlo y no hagan en él ninguna huella. Cuando un hombre fija y declara en su corazón esta idea y se dice a sí mismo, Hashem es el verdadero Dios y no existe fuera de él, bendito sea, ninguna fuerza en el mundo, ni en todos los mundos en absoluto, y todo está lleno solamente de su unicidad simple, bendito sea. Y además, anula por completo en su corazón
y no presta atención en lo absoluto a ninguna de las fuerzas o voluntades del mundo, y además compromete y apega su pensamiento más puro solo al Señor único bendito sea, de esta manera Él causará que sean canceladas automáticamente todas las fuerzas y voluntades del mundo y que no puedan hacer absolutamente nada a esa persona. Y también decretará y facilitará para esa persona milagros y situaciones maravillosas que desafían el orden de las fuerzas naturales, ya que esa persona subyuga y apega todas las creencias de su corazón a la verdad indiscutible de Él bendito sea. Y para Él todo es igual cada momento, tanto activar el orden natural como poner milagros que contradicen el orden natural. Dice también el Ramban que cuando una persona ve la naturaleza, tiene que saber que la naturaleza no existe. ¿A qué me refiero? Nosotros entendemos que la naturaleza es un sistema que funciona de forma autónoma. De hecho, se conoce la frase de la madre naturaleza como una sabiduría superior, que nadie realmente entiende hasta el fondo cómo opera y cómo se activa, pero que respetamos profundamente. Hay el pensamiento de que hay la naturaleza y hay otra cosa que son milagros, que son cosas de Dios, pero que están fuera de la naturaleza. Nuestros sabios nos enseñan que tanto uno como el otro forma parte de la voluntad divina. Y esto tiene mucho sentido. Cuando tú tienes un Dios, un creador, una inteligencia todopoderoso, todo omnisciente, omnipresente, que es el creador de todo, esa creación no funciona automáticamente de forma autónoma, es una creación cuya voluntad de Dios está presente en ella cada minuto, cada segundo y cada instante. Entonces, la naturaleza acaba siendo un milagro. Y eso es lo que dice el Ramban en Parashat Bo, que cuando nosotros vemos grandes milagros que han ocurrido en la historia, tenemos que saber que esos milagros solamente nos demuestran que realmente todo es un milagro. Y esto no es una frase solamente que dijo el Ramban. Muchos años después lo dijo también Albert Einstein, que no era ningún sabio erudito de Torah, era un científico. Y fue el científico más importante del siglo XX. ¿Y qué dijo él? Que una persona puede ver el mundo y el universo de dos maneras, o pensando de que no existen milagros, o pensando que todo es milagro. Y así lo veía él. Cuando ves la naturaleza, entiendes que la misma naturaleza es también un milagro. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas todo va a la misma unicidad simple, a la misma firma, al mismo sello que está en todo. ¿Y cuál es ese sello? Ein Od Milevado, el nombre de Dios, la voluntad de Dios. Entonces, mis queridos amigos, ¿qué nos está diciendo aquí el Nefesh HaChaim? Cuando tú en tu corazón sacas cualquier idea, como dijo el Rambam también con respecto a la guerra, sacas cualquier distracción, sacas cualquier duda de tu corazón y logras llenar tu mente y tu corazón solamente con esta idea de que Ein Od Milevado, no existe nada fuera de él, no hay nada en el mundo, no hay nada en ningún mundo, en ninguna parte de la naturaleza, nada en lo absoluto funciona, solamente lo que existe es él. Todo es Él, la fauna, la flora, los misiles, los enemigos malvados, realmente todo lo que existe, existe solamente por Él y por su voluntad. Es verdad que el hombre tiene libre albedrío, es verdad que el hombre tiene la libertad para decidir cómo obrar y cómo actuar, esto es cierto, pero realmente a mis efectos, todo lo que yo veo es solamente un holograma, como el código de la Matrix. Entonces, ¿qué pasa? Que a fin de cuentas, cuando yo me conecto al código, y no veo el holograma y no le atribuyo al holograma una vida propia, sino que me conecto con ese profundo código que está detrás, que es Ein Od Milevado. Entonces, para mí, la naturaleza y el milagro es lo mismo. Y todo lo que veo en el mundo natural, realmente lo veo como solamente un títere o una marioneta, pero realmente entiendo que hay un código detrás. Entonces, aunque estas ideas son un poco abstractas y son muy profundas, porque lo son, y porque realmente tocan las fibras y la estructura de toda la realidad y todo el universo que nosotros conocemos, y realmente es algo bien profundo y bien complejo. Pero ¿qué pasa? Nosotros lo simplificamos en una frase, que es lo que nos enseña la Torah. Ata Oreta Ladat Ki Adonai Hu Elohim Ein Od Milevado. No existe nada, no existe nada, no existe nada fuera de Él. Lo único que existe es Él. Y nos enseña aquí el Nefesh HaChaim que una persona que mete esa idea en su corazón, que anula todas las demás dudas, que anula todos los pensamientos y sabe concentrarse solamente en esta idea, entonces sobre Él no hay nada que tenga fuerza, sobre Él no hay ningún juicio, ninguna voluntad, ninguna cosa que lo pueda dañar por el simple hecho de que Él está protegido, está unido, está sumergido, está empapado de esta idea y de este concepto básico que es el código de la creación, que es
Einod Milevado. Entonces, mi invitación es a que ustedes entren a este enlace que les estoy dejando aquí abajo, que ustedes descarguen esa ficha, ese texto, que lo tengan en hebreo para el que lo sepa, en español para el que lo sepa, y que lo repitamos, que lo practiquemos, que cerremos los ojos, que lo aprendamos de memoria, que lo digamos con emoción, que lo digamos con ilusión, que pongamos nuestro corazón allí y que realmente veamos una ilustración en nuestra mente, como toda nuestra mente, como todo nuestro corazón, como todo nuestro ser se llena del nombre divino, se llena de la presencia divina de Einod Milevado. Y si una persona hace esto, su vida cambia, porque él vive en otra dimensión. Pero ¿qué pasa si esta persona lo comparte con sus seres queridos? ¿Qué pasa si esta persona empapa y contagia a otras personas con esta misma energía? Y entonces ya no es una persona, ya son más personas, ya es un grupo de personas, ya son 10, 20, 30, 100, 1000, 100,000, millones, que tienen esta conciencia de que Einod Milevado significa que nos convertimos en una masa crítica de personas, en una masa crítica social, que estamos emitiendo y transmitiendo y creando la presencia divina. Estamos conectados con esa simpleza. Cuando eso ocurre, mis queridos amigos, Dios está presente en el mundo. Y cuando Dios está presente en el mundo, el mal no tiene lugar, porque el mal es solamente la ausencia de Dios. El mal y la oscuridad en el mundo es la ausencia de Dios. Nosotros venimos a iluminar la presencia de Dios, a aumentar la presencia de Dios. Y eso lo hacemos a través de nuestro pensamiento, palabras y acciones. Y en esta clase estamos aprendiendo cómo hacerlo a través de este texto maravilloso y de esta idea maravillosa, que es anular de nuestro corazón cualquier duda, anular de nuestro corazón cualquier fuerza que atribuyamos a otros elementos o a otras entidades y entender que no existe nada, nada, nada fuera de él. Einod Milevado es la verdad simple, es la ley simple, es la única ley, si quisiéramos, es la única ley que domina el mundo y la naturaleza y todo lo que nosotros entendemos. Espero que les guste, espero que lo utilicen, espero que se fortalezcan y véanse a cada uno de ustedes como un pequeño foco de luz. Cuanto más intensa es esa luz, más vas a contagiar a tu alrededor, y cuanto más se contagia a tu alrededor, se genera una fuerza más grande, y esa fuerza es la fuerza de la emuná. Entonces, si queremos ayudar a que en el mundo haya paz, fortalezcamos la idea de que Einod Milevado. Si queremos ayudar que Israel pueda vencer a sus enemigos, entonces fortalezcamos esta idea, que Einod Milevado, y creemos un mundo donde la fe total y absoluta en esta verdad simple exista y sea lo que hay en la mente de todo el mundo. Y créame algo, esto no es contra la ciencia, esto no es contra el pensamiento crítico, para nada. Esto es, hoy en día nosotros ya podemos combinar y entender cómo el pensamiento crítico y las ideas de la ciencia van perfectamente combinadas con lo que la Torah dijo ya hace miles de años, y por el contrario, solo fortalece, solo embellece y enaltece más todo lo que la Torah escribió hace más de 3,000 años y todo lo que los sabios han interpretado y escrito acerca de la Torah durante todas las generaciones. Se embellece, se engrandece, se enaltece y se admira muchísimo más. Les dejo con esta sabiduría, con este consejo. Los quiero mucho y nos seguimos viendo aquí estos días. Un gran abrazo.